¿Qué es un archivo RAW? Un archivo RAW es un formato crudo, es decir, un archivo que está formado por los datos de imagen sin comprimir ni procesar, que capta una cámara, que capta nuestro sensor a la hora de la captura de una fotografía. En un capítulo anterior yo te mencionaba o te aconsejaba que cuando vayas a tirar las fotografías configures tu cámara para que ésta guarde tus archivos en un formato, bueno, y es este formato llamado RAW. Hay cámaras que permiten guardar tanto en JPG como en RAW. Puedes hacerlo en cualquier otro formato, pero mi recomendación siempre va a ser que lo hagas en el formato RAW, porque este formato, al ser crudo, tiene toda la información que ningún JPG, ningún TIFF, ningún PNG va a tener a la hora de procesar un archivo con este nombre que te estoy dando, un archivo guardado como un RAW, tenemos la opción de que una vez la procesemos, es decir, la llevemos a, en este caso, Lightroom, podamos hacerle el proceso de revelado, podemos guardar múltiples copias sin alterar el archivo original. Y esa es una de las principales ventajas que tienen los archivos RAW, que nosotros podemos tener el original y prácticamente vender miles de copias blanco y negro, a color, con una colorización X, con una colorización XY, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando captures tus fotografías, configures tu cámara para que guarde ese archivo en RAW, porque ahí estás guardando pura materia prima. Una cosa importante, cuando hablamos del uso de los archivos RAW, a menudo las imágenes tienen una mayor calidad y estas imágenes que tienen mayor calidad es porque se basaron su procesamiento de revelado en un archivo RAW. Y normalmente las cámaras, como te menciono, hacen eso. Te quiero mostrar aquí dos fotos que tengo, que son estas. Como ves, esta foto que está acá ya está procesada y está en un formato JPG, pero aquí tengo otra fotografía, bueno, es un archivo que está en formato RAW. Le voy a dar clic derecho y me voy a venir aquí a propiedades. Y como ves, aquí aparece la extensión, dice que es .nef. Bueno, .nef es la extensión de un archivo RAW para las cámaras Nikon. Cada una de las cámaras tienen sus propios formatos de archivos RAW y en el caso de Nikon es .nef. Este archivo es un archivo en formato RAW y que para poder visualizarlo yo necesito un programa que haga el procesamiento de revelado o que nos permita visualizar qué es lo que hay dentro. ¿Qué pasa si yo le doy doble clic a este archivo? Como ves, aquí me dice que cómo quiero abrir este archivo. Me recomienda dos principales opciones. En primer lugar me pone Adobe Lightroom y en segundo lugar me pone Adobe Photoshop. ¿Qué pasa si yo abro este archivo en Adobe Photoshop? Voy a abrir, perdón, lo que es el programa. Aquí tengo el programa de Adobe Photoshop. Vamos a esperar que abra y vamos a ver si no nos da una sorpresa. Bueno, es que lo acabo de actualizar. Dice acá, bueno, aquí están las novedades a esta fecha del 2022. Voy a cerrar en otro momento. Vamos a echarle un vistazo. Entonces me vengo por acá y me voy a traer este archivo. Lo voy a traer y lo voy a abrir sin ningún problema porque es un archivo JPG que ya está procesado. Pero ¿qué pasa si me traigo el otro que está por acá, que está en formato RAW? Bien, vamos a esperar unos segundos y como ves, lo que ha hecho es mandarme la fotografía a lo que es Camera Raw para que yo haga el procesamiento previo para después llevarlo a lo que es Photoshop. Bueno, aquí también me está hablando sobre las mejoras, las novedades. De igual forma, le voy a dar aquí en empezar porque no tengo tiempo en este momento. Entonces, cuando nosotros abrimos un archivo RAW, lo que hace el archivo es buscar un programa que pueda ejecutarlo. En este caso me está recomendando lo que es Photoshop, pero lógicamente porque yo le di doble clic o simplemente lo estoy arrastrando.
cuando le di doble clic, si viste, me recomendaba dos opciones, Lightroom y Photoshop, pero en este caso yo me lo traje directo a lo que es Photoshop y aquí me lo está abriendo previamente en lo que es Camera Raw, en donde yo tendría que hacer algunas configuraciones, no sé, de color, bueno, en este caso tendría que manejar el color por acá para que me maneje un poco lo que es la temperatura, más o menos por ahí, etcétera. Y una vez que ya está hecho eso, yo aquí le daría en abrir o simplemente si lo quiero guardar, le daría en hecho. En este caso yo lo voy a abrir y vamos a esperar unos segundos y como ves aquí está abierto mi archivo en formato RAW. Aquí, como ves, en la ficha dice .nef y esto nos indica que es un archivo RAW tomado con una cámara Nikon. Ahora si nos vamos a lo que es, bueno, aquí tenemos también la información, pero si yo me vengo aquí a imagen y luego me vengo a tamaño de imagen, aquí podemos ver que el archivo pesa 68.7 megabytes, que tiene una anchura de 4000 píxeles y una altura de 6000 con una resolución de 300 y como te menciono es el archivo original el cual yo puedo en este momento guardar una copia del procesamiento que yo le quiera dar y sin guardar los cambios originales yo tendría esta foto para poder sacar las versiones y las copias que yo quisiera. Entonces eso es el archivo o el formato RAW, es un formato crudo, quédate con eso y es la mejor opción a la hora de capturar nuestras fotografías. Olvídate del JPG a la hora de capturar tus fotografías con tu cámara. Eso es totalmente amateur. Olvídate de eso. Toma siempre en RAW.